a comenzar a ver las actividades de aplicación del teorema de Pitágoras y vamos a partir entonces aclarando la duda de su compañera que hablaba de la letra B. ¿Ya? Eh, Nos decía que hay un poste de 10 metros de altura que se afirmará mediante cables, desde la parte más alta hasta dos puntos ubicados en el suelo a 3 metros y 4 metros del poste. Aproximadamente cuánto cable se necesita. Por lo tanto, ¿qué es lo que es más importante acá? El dibujo. Me importa demasiado el dibujo, ¿ya? Porque yo así, con el dibujo, puedo tener una idea de qué es lo que voy a realizar. ¿Ya? Entonces, acá, imaginémonos que nosotros vamos a tener un poste de 10 metros de altura. Ya, imaginemos que este es un poste de 10 metros de altura. Vamos a hacer un poquito más ancho, hacer cierto nuestro poste. Ahora, a este poste de 10 metros de altura, yo debo trazar unos cables. De hecho, está como muy ancho, ¿cierto? Acá, vamos a bajar más delgaditos los trazos para que... Ahí sí. Entonces, este poste de altura se va a unir con cables, ¿ya? Un cable va a estar a 3 metros, vamos a bajar los tres cuadraditos, va a estar unido en su extremo de arriba de 3 metros y va a haber otro cable que va a estar ubicado a 4 metros del poste y también desde arriba va a estar, ¿cierto?, amarrado el poste. ¿Bien? Entonces, vamos a tener un poste, ¿cierto?, que tiene 10 metros de altura. De hecho, vamos al tiro a marcar las medidas. Estos van a ser 10 metros de altura, ¿ya? Y los postes se amarran desde la parte más alta, ¿ya? Eh, el punto de aquí al poste va a medir 3, ¿ya?, metros, y el otro punto que va a estar al otro lado va a medir 4. ¿Bien? Y la pregunta es, ¿cuánto mide esto y cuánto mide eso? ¿Bien? ¿Cuánto mide todo el cable? ¿Ya? Esto de acá y esto de acá. Por lo tanto, yo voy a tener que calcular, obviamente aquí, un famoso teorema de Pitágoras. ¿Cómo? Primero tengo que calcular utilizando este triángulo y después tengo que calcular el teorema de Pitágoras utilizando este triángulo que tenemos acá a la derecha, ¿ya? Y con eso yo voy a poder encontrar, ¿cierto?, el resultado. Ahora, lo primero, calculamos el primer triángulo. El primer triangulito que teníamos era un triangulito que tenía, vamos a ver acá, voy a dibujar ahí, yo creo que así mejor, así, perdón, no, vamos a ver así, ahí sí, estaba acá, medían 3 metros abajo, 10 metros hacia arriba, y queríamos calcular el cable, que vendría siendo esa X. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cuáles son los catetos y cuáles son las hipotenusas? Los lados que componen este cuadradito van a ser los catetos. Entonces el 3 con el 10 son catetos, porque son los que forman este ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces esa es la forma en como yo me los puedo identificar. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa esto? Que yo cuando haga el ejercicio tengo que tener cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a x al cuadrado. Entonces yo digo 3 por 3, 9, más 10 por 10 son 100, y eso es igual a x cuadrado. Y eso me va a dar que 109 es igual a x cuadrado. Por lo tanto, la raíz, perdón, 109, no, 109 es igual a x cuadrado. Y entonces significa que la raíz de 109 es igual a x.
¿Ya? Entonces, tenemos el primer valor de x. Ese cable mide raíz de 109. De ahí vamos a ver cuánto es lo que vale aproximadamente. ¿Ya? Ahora, tenemos que calcular el otro cuadradito, el otro triangulito, perdón. Tenemos el otro triangulito, que eso mide 10, eso mide 4, y tenemos nuestro cable que mide Y. Ya, entonces, tenemos nuestro ángulo de 90, el poste que mide 10, el ladito que mide 4 y ese que vale Y. Entonces ahora calculo nuevamente el Pitágoras. Estos son los catetos, ¿cierto? Tenemos el 10 al cuadrado más el 4 al cuadrado es igual a I cuadrado. Entonces ahora eso me va a dar 100, eso me va a dar 16, eso me va a dar I cuadrado, me va a dar 116, I cuadrado, calculo la raíz cuadrada y me da que la raíz cuadrada de 116 es igual a I. Por lo tanto, un cable mide raíz de 9, de 109, y el otro cable mide raíz de 116. ¿Ya? Ahora, me está preguntando aproximadamente. Bueno, si me está preguntando aproximadamente es porque me dice calcula la raíz. Como no puedo calcular la raíz cuadrada, ¿cierto? De ese número, porque en realidad no tengo, ¿cierto? Cómo calcular una raíz cuadrada de una raíz inexacta, porque yo sé que es 10, algo. Pero, ¿cuánto? ¿Cierto? Entonces, aquí en este caso, ¿cierto? De hecho, lo vamos a buscar, porque ni siquiera la tengo. Como les decía, no tengo nada puesto de lo que tenía anteriormente. De hecho, lo vamos a estirar y vamos a buscar aquí, no el estándar, sino que vamos a buscar la científica. Y vamos a calcular cuánto es lo que vale esto, ya, aproximadamente. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar cuál es el valor de la raíz cuadrada de 109, que en este caso es 10,44. Vamos a colocar acá 10,44 sería x. ¿Ya? Y por otro lado, vamos a calcular la raíz de 116. Entonces, buscamos la raíz de 116 y nos va a dar 10,77. 10,77. Y ese va a ser aproximadamente Y. Entonces, si yo sumo los dos cables, si yo sumo el cable X más el cable Y, me va a dar el resultado que yo busco. Entonces tengo que sumar los 10,44 más los 10,77. Ahí sí, 77. Uh, ahí sí. Nos va a dar, en este caso, uh, este nos va a dar con decimales, o sea, con reserva, así que vamos a calcular acá rápidamente para que nos dé. 7 más 4 serían 11, 11 una serían 12, sería 1, 21. Ya, entonces sería 21,21. Bien, y ahí tendríamos, ¿cierto?, nuestro resultado. Como les decía, Profe, dígame. a mí me dio 21,1. Ya, estamos trabajando con aproximaciones. Por lo tanto, usted perfectamente pudo haber ocupado, por ejemplo, 10,4 y 10,7. Y si yo sumo 10,4 más 10,7, me da el 21,1. ¿Ya? Entonces, Gracias. por eso puede variar. ¿Ya? Eso es importante. Como estamos trabajando con aproximaciones, ¿cierto? Yo no puedo ocupar, yo tal vez quizás puedo ocupar un número más grande incluso. O sea, 10,77032961426900. Ocupar todo el número siguiente. Pero como la idea es trabajar con una aproximación, yo personalmente usé dos decimales. Ustedes pueden haber ocupado uno, ¿ya? Pero eso no significa que esté malo, ¿ya? Nicole. Profe, si ocupamos un decimal, da diferentes resultados. Sí, va a dar diferentes resultados. ¿Por qué? Porque yo estoy dejando de usar ese 004 y ese 007, ¿ya? Pero no Igual, significa que esté malo, ¿ya? igual está bueno el resultado. Igual está bueno, porque estamos ocupando una aproximación, ¿ya? Ahora, si yo acá en el ejercicio hubiera puesto utilice dos decimales,
ahí sí el resultado debía ser ocupado con dos decimales. Pero como no dice, ustedes pueden ocupar un decimal, ustedes pueden ocupar dos decimales, e incluso ustedes pueden haber puesto, en vez de decir 10,77, haber puesto 10,8, porque se puede haber aproximado a eso. Y este haber puesto 10,4. ¿Se fijan? Porque recuerden que a veces uno puede aproximar antes de calcular. Entonces, aún así, esto puede haber sido incluso un poco más distinto, ¿ya? Pero este es el ejemplo. Así que si ustedes usaron un decimal, no hay problema. Entonces, colocamos la respuesta. Importante, cada pregunta tiene que tener su respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto cable se necesita? Se necesita 21,21 metros de cable. ¿Ya? Y eso lo vamos a colocar acá. Vamos a achicarlo, ¿cierto? Está muy grande. Y lo vamos a dejar aquí. Ahí tenemos la respuesta, ¿cierto? A nuestro problema. ¿Se entendió cómo se desarrollaba? Sí. ¿Sí? ¿Dudas, consultas de algún otro ejercicio que les gustaría que revisáramos? Aprovechen. Profesor, Sí. el ejercicio 1, la verdad es que no lo entendía. No sé, no, no entiendo muy bien esta materia. Esto. Sí, eso mismo. Bueno. Bien. En la número 1 vemos el hermano de la letra B que acabamos de hacer. ¿Ya? Acá ya tenemos la figura dibujada. ¿Ya? Tenemos nuestro poste. ¿Ya? Y la diferencia es que ahora nuestro poste ya no mide 6 metros. Ahora nuestro poste mide 6. ¿Ya? O sea, ya no hay 10 metros de acá. ¿Te acuerdas que nosotros teníamos el poste de los 10 metros? Ahora tenemos un poste de 6 metros. De aquí hasta acá. Y tenemos la medida de un cable, que es de 8,49, pero nos falta la medida del otro cable y nos falta la medida que hay entre la base y el poste. Y la base de acá mide 8. ¿Te fijas? O sea, tenemos bastantes similitudes ya con el ejercicio anterior y tenemos obviamente nuestros triángulos rectángulos, ¿cierto? Así que podemos calcular perfectamente la A en donde nos piden, ya saben que es aproximadamente, entonces aquí vamos a tener una aproximación. ¿A qué distancia se encuentran los extremos inferiores de los cables? Bueno, un cable se encuentra a 8 metros, ¿ya? Pero me falta calcular el otro cable. Entonces voy a tener que hacer el cálculo del triangulito en celeste para así poder yo averiguar cuál es el valor de x. ¿Ya? Después vamos a calcular el de arriba cuando calculemos la b. Entonces, debo calcular x. Ya, vamos a hacer todo eso acá a la izquierda. ¿Cómo calculo x? Fíjense bien, ¿cuáles son mis catetos ahora? El cateto es x y el cateto es 6. Y la hipotenusa es 8,49, porque es la que está al contrario del ángulo recto, ¿cierto? Entonces, el que está al contrario del ángulo de 90 es mi hipotenusa. Entonces, ahora, cuando yo haga mi ejercicio, debo colocar cateto al cuadrado, si se fijan, cateto es x, más 6 al cuadrado, que es mi otro cateto, es igual a 8,49 al cuadrado, ¿ya? Que es mi hipotenusa. Desarrollo el cálculo de cada uno de estos valores, o sea, 6 al cuadrado, 36, ¿cierto? 6 por 6, 36. Y 8,49 por 8,49, debo realizar el cálculo, ¿cierto? Para poder averiguar cuál es su valor. Entonces, voy a calcular esto acá, 8,49 por 8,49. Me queda 9 por 9, 81. 9 por 4, 36. Más 8, 44. Y 9 por 3, 72.
76 con la reserva. Luego, multiplicamos por 4. Eso vamos a borrar ahí. Eso para que no se nos confunda la reserva. Ya, 4 por 9, 36 serían 3. 4 por 4, 16, 19. Y 4 por 8, 32 más 1, 33. Listo. Borramos eso. Y nos quedamos con 2 espacios. Y nos queda 8 por 9, 72, 7. 8 por 4, 32, más 7 serían 39. Y 8 por 8, 64. Y me darían 67. Sumo todo. Me quedaría 1. C más 4 es 10, serían 0, 1. 9, 10, 16, 18. Serían 10, 17, serían 20. Y serían 12. Y sería 7. Y tenemos 4 decimales. Entonces me quedaría 72,0801. 72,0801. Ya. Eso es lo que me daría multiplicar 8,49 al cuadrado. ¿Ya? Ahora, continuemos. Luego de tener listos mis cuadrados, de hecho voy a borrar aquí este cálculo, porque la verdad es que este cálculo lo hice yo para poder saberlo de arriba, nada más. ¿Ya? Luego de desarrollar este cálculo, tengo que... Perdón, este es un x cuadrado. Pasar el 36 restando, ¿ya? Porque como el 36 está sumando, pasar al otro lado restando para poder averiguar cuánto va el x. Entonces me va a quedar 72,0801 menos 36. Bien. Luego le restamos 72 menos 36. Me va a quedar 36,0801. ¿Ya? Porque recuerden que puedo restar las partes enteras, ¿cierto? Y me va a quedar, ¿cierto?, ese resultado. Entonces me quedaría 36,0801. Y a ese valor yo le debo calcular la raíz cuadrada. 36,0801. Bueno, y ahora sí puedo ocupar la calculadora como para decir, ya, calculemos esto que es más difícil. Ahora, recuerden que la raíz de 36 es 6, por lo tanto me va a dar 6,00000 algo. Entonces al final va a ser 6, ¿ya? Pero la idea es poder corroborar. Entonces nos vamos a ir acá a la calculadora, nos vamos a borrar todo y vamos a decir que quiero calcular la raíz cuadrada de 36,0801 raíz cuadrada. Y me va a dar, como les decía, 6,0066. Entonces va a ser 6. Ya, esa es la aproximación. Entonces vamos a decir acá que x vale aproximadamente 6. Bien. Entonces, ¿a qué distancia se encuentran los extremos inferiores de los cables? Respuesta. Vamos a colocar acá, marcar la respuesta. Respuesta. 1 se encuentra a 6 metros, y el otro a 8 metros. Punto. Y tenemos, ¿cierto?, nuestra respuesta a la letra A. Bien. Entonces, si se fijan, simplemente tuve que calcular teorema de Pitágoras y obtuve la primera respuesta. La segunda respuesta se hace de la misma manera. La diferencia es que... Profe, Dígame. yo tengo, a ver, yo sumé 6 más 8 y de ahí saqué mi resultado. 6 más 8. ¿Y por qué 6 más 8? Porque era el total de abajo. Ya. Ok. También es una respuesta, pero ese 6 lo sacó con X, ¿cierto? Haciendo esto de acá. Sí. ¿Sí? Ya, súper. Ya, sí. Porque recuerde que, bueno, igual nos están preguntando a qué distancia se encuentran los extremos inferiores de los cables. Sí, 6 más 8.
¿A qué distancia se encuentran los extremos inferiores de los cables? O sea, ¿qué distancia hay entre ese extremo y ese extremo? Sí, vamos entonces vamos a colocar en total 14 metros. Ya. Oh, perdón. Acá, ahí sí. Vamos a bajar un poquito más grande, un poquito chiquitito. Ahí sí. Ya, ahí estaríamos entonces, ¿cierto? Ya, 14 metros en total, entre un extremo y otro. Y ahora nos preguntan cuánto cable se utilizó para sujetar el poste. O sea, tenemos que un cable fue sujetado con 8,49 metros y tenemos que saber cuánto fue sujetado el otro poste, o sea, el otro cable. ¿Ya? Cuánto fue lo que midió I. ¿Ya? Entonces, para poder averiguar cuánto vale I, vamos a tener que calcular el teorema de Pitágoras. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a tener como cateto el 6 y el 8. ¿Ya? Entonces, cateto 6 con cateto 8 me va a dar como resultado y cuadrado. Bien, y ahí ya tengo aplicado el teorema de Pitágoras. Ahora solamente basta desarrollarlo. Entonces, 6 al cuadrado es 36. 8 al cuadrado es 64. 36 más 64, 6 más 4 serían 0, 9 más 1, 10. Me daría 100. Por lo tanto, y cuadrado vale 100. Ahora, perdón, ese cuadrado más feo. Ahí. Entonces ahora yo saco la raíz cuadrada de 100 para saber cuánto vale i y eso me da como resultado 10. Por lo tanto, ese cable vale 10. Y como me pide cuánto cable en total se utilizó para sujetar el poste, sumo el 10 más el 8,49. Como esto es un 0,0, la verdad es que ustedes saben que eso no va a cambiar, me va a dar 18,49. Entonces, en total, voy a utilizar, en total, se utilizó 18,49 metros de cable. Ahí está. Y ahí yo obtengo, ¿cierto?, la segunda respuesta. ¿Ve? Si se fijan, es muy parecido al ejercicio que hicimos anterior. ¿Ya? De hecho, es casi lo mismo. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, la respuesta. ¿Se entendió el cómo se podía aplicar el teorema de Pitágoras en este ejemplo? Sí. Ya, súper. Bien, más dudas, consultas. Tenemos hartos ejercicios propuestos. Yo sé que ustedes, la mayoría ya lo hizo, ¿ya? Pero aún así quiero que me vayan diciendo si hay algún otro que les costó más hacerlo o pudieran llegar solamente a la respuesta y no está el desarrollo y les gustaría saber el desarrollo. ¿Ya? Pregunten. Ya, a ver. Profe, Cuénteme. yo ya lo tengo resuelto, pero hay uno que me costó, entonces si lo ¿Cuál? podría resolver Por es supuesto. el F. Ya. Ok. Ay. Ya, súper. No hay problema. Dice, desde un balcón de un edificio se ve una plaza a 85 metros.
pero desde la base del edificio está a 84 metros. ¿A qué altura se encuentra ese balcón? O sea, veamos acá la situación. Lo primero que yo les digo es dibujar. ¿Ya? Lo mejor es dibujar porque de esa manera uno puede ver mejor el ejercicio. Tal vez el dibujo no va a ser exacto, pero va a ser de ayuda para poder entender mejor. Ahora, ¿qué es lo que nos dice acá? Dice que desde un balcón de un edificio, o sea, vamos a tener que tener un edificio, ¿ya? Tenemos un edificio, a ver, espera un poquito, ups, ahí sí, un edificio, tenemos un balcón, ¿ya? Imaginemos que el balcón está acá, ya tenemos un balcón, y de ese balcón se ve una plaza, ¿ya? Una plaza, ¿cierto? La vamos a dejar aquí, ¿ya? Vamos a ver una plaza, ¿ya? Ahora, dice que desde el balcón se ve una plaza y esta distancia que hay del balcón a la plaza son 85 metros. Bien, ahora, desde la base del edificio, ¿cierto? La misma plaza se va a ubicar a 84 metros. Y la pregunta es, ¿cuánto mide la altura del balcón al piso? O sea, nos piden eso. Si se fijan, creé automáticamente mi famoso triángulo rectángulo. ¿Ya? Porque si se fijan acá, formamos un ángulo recto con la altura y el piso. Y tenemos acá la diagonal, que es mi hipotenusa, que es la vista que hay desde el balcón a la plaza. ¿Bien? Entonces, ya teniendo mi dibujo listo, procedo a resolver. ¿Qué voy a resolver? Primero tengo cateto al cuadrado, que en este caso sería x cuadrado, más base, que sería en este caso cateto, el otro cateto, que sería 84 al cuadrado, y eso va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que sería 85 al cuadrado. Y ahora yo debo resolver para luego calcular la raíz cuadrada. Entonces, tengo el x cuadrado y digo 84 por 84. Y resuelvo el 84 por 84. 4 por 4, 16. 1. 4 por 8, 32 más 1, 33. 4 por 8, 32. 3. 8 por 8, 64. 67. Ah, me equivoqué. Eso es 72. Ahí sí. 67. Tenía que dejar el espacio. Y sumo. Tengo 6, 5, 0, 7. Tengo 7056. Y 85 por 85 me va a dar 5 por 5, 25, 2. 5 por 8, 40 más 2, 42. 5 por 8, 40 serían 4. Y 8 por 8, 64 más 4, 68. Sumo 5, 2, 12, 7. 7225. Paso el 7056 restando. Resto 7056. Me va a dar 9. De 5 a 1 serían 6. Serían 1. Me da 169 la resta. Y calculo la raíz cuadrada de 169, que me da 13. Esto de acá lo puedo borrar porque en realidad ese es puro cálculo chiquitito que no va de la mano con el cálculo total que estoy haciendo acá de la ecuación.
Y ahora, oh, perdón, se va a abrir el cuadro de texto. Y ahora, ahí sí, voy a poder escribir mi respuesta. Y la respuesta sería que el balcón se encuentra a 13 metros de altura. El balcón se encuentra a 13 metros de altura. Bien, y ahí tenemos, ¿cierto? Listo nuestro ejercicio. Bien, dibujo facilita todo, ¿ya? Con dibujo ustedes van a poder hacer cualquier ejercicio porque así ustedes lo van a entender, ¿ya? Y ya entendiendo el qué hacer, simplemente aplican teorema, ¿ya? Y obviamente no se olviden de dar la respuesta, ya que es sumamente importante, ya que así nosotros podemos dar por finalizado nuestro problema, nuestro ejercicio. Bien, no sé si se entendió mejor. Espero que sí. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan al respecto de algún problema que no se haya entendido bien, que desean preguntar? Recuerden que los problemas tienen que ir con el desarrollo y con la respuesta, ¿ya? No sirve solamente el desarrollo. Profesor, Dígame. esto es la tarea que usted envió, ¿cierto? Sí. Al comienzo, en el triángulo que tiene 4 metros y 3 metros, podríamos redondear, hay que poner la cifra exacta. Acá podemos redondear con 2 decimales o con un decimal. Ok, muchas gracias. Bueno, bien. Ojo, si alguno de ustedes ya envió la tarea y esta viene solamente con las puras respuestas, ¿ya? Y no viene el desarrollo, puede anular la entrega, puede hacer el desarrollo y volver a entregar. Recuerden que el plazo es hasta este viernes, ¿ya? Y para que lo sepan, ¿ya? No sé si es que hay alguna otra duda que les gustaría que revisáramos. Aprovechen de preguntar. Creo que no. Creo que no. Bien.